Entonces vamos a hablar del uso de los signos de puntuación al redactar. O sea, cómo es que debemos utilizar estos signos cuando redactamos, recordando los signos de puntuación. Entre ellos está el punto, la coma, el punto y coma, ¿verdad? Dos puntos, puntos suspensivos, entre otros, ¿verdad? Nos van a ayudar cuando estemos leyendo, ¿verdad? A no cansarnos tanto, tampoco a no comprender la lectura, ¿verdad? Si no estuvieran, no comprendiéramos la lectura porque lo leeríamos todo de corrido, no haríamos pausas y entonces sería muy difícil la comprensión. Entonces, estos signos en sí nos ayudan a comprender mejor, ¿verdad? A comprender mejor, y dice que su función es delimitar las unidades del discurso y así facilitar que el mensaje escrito transmita la intención correcta. Cuando hablamos de delimitar las unidades del discurso, podemos referirnos a que estamos enumerando algo, también a ver que estamos hablando de otra cosa, o un complemento de lo anterior, o es algo totalmente aparte, ¿verdad? Es otro tema. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Por eso se utiliza entonces el punto, coma, punto y coma, dos puntos, los puntos suspensivos. El punto es la función esencial del punto, ¿verdad? Nosotros lo graficamos, colocamos el punto, pero es el que nos va a indicar que ahí termina la oración o termina el enunciado, termina un párrafo o un texto, ¿verdad? El punto y final ya terminó. O también, en este caso, el uso que vamos a aprender es que el punto se utiliza como un signo de abreviación, o sea, colocamos la abreviatura, ¿verdad? Esta palabra, en lugar de escribirla completa, ¿verdad? En el caso de doctor, por ejemplo, solo escribimos DR, punto. Entonces ya sabemos que nos referimos a doctor, ¿verdad? Pero al tener el punto ya indica que es una abreviatura. Entonces para eso nos va a servir el punto en este caso, o esta es la regla o el uso del punto que vamos a recordar o a aprender, ¿verdad? Que es entre los casos especiales de los signos de puntuación. ¿Para qué otros o qué otro uso tiene, verdad? Aparte del que ya habíamos hablado. También dice que es importante recordar que después de títulos o subtítulos no va punto, ¿verdad? Esto, recordando, se incluyen los libros, en los artículos, en encabezados, en cuadros, en tablas. Entonces, todos los títulos y subtítulos no van a llevar punto. Porque ya se indica, ¿verdad? Por estar centrado o estar alineado, ya sabemos, y a veces resaltado también, por ejemplo, con negrita. Entonces ya sabemos que es un título y un subtítulo. Ya no hay necesidad de colocar punto. Les decían, las abreviaturas también podría ser de administración, de página, ¿verdad? Solo escribimos admin, pag, en lugar de escribir señora, ¿verdad? SRA o señor, SR, punto, ¿verdad? Todos con punto, después de la abreviatura o de la palabra abreviada. Muy bien, ahora vamos a hablar de la coma. La coma dice que es un signo de puntuación, ¿verdad? Que nos va a delimitar las unidades lingüísticas inferiores al enunciado. O sea, no estamos terminando la oración, pero podemos colocar la coma para hacer una pequeña pausa y seguir, ¿verdad? O para enumerar. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice cumplirá su promesa aunque le cueste, ¿verdad? Entonces, esa pausa. Ya dijimos que va a cumplir su promesa, aunque le cueste, va a cumplirla, ¿verdad? Pero ya hicimos esa pequeña pausa. Y no había terminado el enunciado o la oración, sino que hasta que ya esté terminado el enunciado, entonces se va
a colocar el punto. Pero entre ese enunciado podemos colocar las comas, ¿verdad? También se usa coma en cuando se delimita, ¿verdad? Incisos y unidades como interjecciones y vocativos que tienen alto grado de independencia. O sea, son independientes del resto, ¿verdad? Sí tiene relación, pero es algo aparte. ¡Yupi! Saldremos de excursión este viernes. ¡Yupi! Ya es viernes, ¿verdad? O, ¡qué bien! Ya es viernes. Entonces podemos colocar esa coma. Tu actitud, coma, Lourdes, coma, tendrá consecuencias. ¿Sí? Entonces, están hablando de la actitud, ¿de quién? De Lourdes, ¿verdad? Y que va a tener consecuencias, pero es algo independiente, ¿verdad? Hablan de la actitud, hablan de Lourdes, y luego que eso tendrá consecuencias. Entonces, por eso se utiliza esta coma. La precisión o comentario sobre el elemento nominal que las precede. O sea que nos referimos a algo, ¿verdad? Entonces ahí también va una coma. Por ejemplo, cumplirá años Dagoberto, el chico de quien te hablé. Entonces ahí ya hicimos una pausa, ¿verdad? Para explicar quién era Dagoberto. O este otro ejemplo, ¿verdad? Hombres de maíz, de Miguel Ángel Asturias, es un libro extraordinario. Entonces, colocamos en el título del libro, ¿verdad? Que era Hombres de Maíz. De Miguel Ángel Asturias ya estamos, es independiente también, pero tienen relación. Pero, o sea, Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias es un libro extraordinario, como que cansa a la hora de leer si no hiciéramos esas pausas, y aparte como que ya no se entiende, ¿verdad? Está hablando que Los Hombres de Maíz es Miguel Ángel Asturias, o que es un libro, o qué, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario hacer estas pausas. Muy bien. Luego vamos a ver que también se utiliza la coma para separar construcciones copulativas y disyuntivas, ¿ya? Que tienen relación, pero tenemos que tener cuidado porque esto no se van a agregar cuando el último elemento de esta coordinación o de esta construcción va introducido, ¿verdad? O se dice iniciando con I, E, ni, O, U. Entonces, por ejemplo, dijo que vendría, que participaría, que ganaría y luego se marcharía. Ahí fuimos poniendo comas, ¿verdad? Porque íbamos separando y íbamos contando qué era lo que estaba pasando, pero después dice, y luego se marcharía. Y ese y ya nos hace hacer la pausa, ¿verdad? Entonces ya no es necesario una coma. Por eso dice que no se agrega cuando el último elemento de la coordinación va introducido, o sea, antes de ese elemento va a ir la palabra y, las letras I, E, ni, O, U, o sea, estas conjunciones, ¿verdad? Conocidas como conjunciones. También, por ejemplo, los abuelos te darán ropa, zapatos, juguetes o dinero. Una de esas cosas le van a dar, ¿verdad? Pero ese O ya hizo esa pausa que podría ser la cosa. Ahora, cuando debemos escribir obligatoriamente, ¿verdad? Antes, la coma siempre tiene que ir antes de las palabras, pero más, aunque, sino que. Entonces, no es lo que más se limpia, coma, sino lo que menos se ensucia. Hubiera estado temprano, pero empezó a llover y ya no pude salir. Entonces, hubiera estado temprano, coma, ¿verdad? Pero empezó a llover y ya no, entonces ya da la explicación. Entonces ahí va una coma. También se debe usar coma, ¿verdad? Para separar el sujeto del complemento verbal, o sea, el sujeto del predicado, ¿verdad? Pero solo cuando el verbo
ha sido omitido por estar mencionado anteriormente o se sobreentiende. Por ejemplo, dice los competidores, al escenario. Ahí se sobreentiende, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer los competidores? Ir al escenario o que vayan al escenario, ¿verdad? O deben estar en el escenario, ¿verdad? Se sobreentiende. Entonces, por eso se omitió el verbo y entonces ahí ya se coloca la coma y ya. Pero se entendía que era lo que iban a hacer. Ahora cuando dice, el lunes usarán zapatillas, los viernes tenis. Ahí también se coloca coma porque ya el verbo estuvo antes, ¿verdad? Donde explicaron antes qué iba a pasar con los zapatos, ¿verdad? Que el lunes iban a usar las zapatillas y el viernes tenis. Entonces se sobreentiende también y a la vez el verbo ya estaba mencionado anteriormente. Ahí sí va coma. Pero si se coloca, ¿verdad? El verbo al terminar el sujeto, ahí no va coma. Esto es importante. Muy bien. El punto y coma es otro de estos signos de puntuación, ¿verdad? Y este punto y coma se va a usar para separar unidades textuales básicas. En los siguientes casos se utiliza punto y coma. Cuando se separan oraciones sintácticamente independientes, pero con estrecha relación semántica. Como por ejemplo, comunicaron que fue electo por unanimidad, punto y coma, inmediatamente se dirigió a sus votantes. Entonces, ya ganó, ¿verdad? Y entonces empezó a dirigirse, ¿verdad? A agradecer porque votaron por él y todo. Entonces, están como explicando, ¿verdad? Son independientes, pero también tienen relación. También se colocan, ¿verdad? Para, antes de los conectores oracionales, o sea, que van a conectar una oración con otra, para delimitarlos cuando van a encabezar el enunciado que preceden al inicial. O sea, se va a explicar algo más de lo que se había dicho. Toda la familia había acordado que este año se reunirían para celebrar las fiestas juntos. Sin embargo, la vida les tenía otro plan, ¿verdad? Entonces, ahí ya se explica por qué fue que no se pudieron reunir. Entonces, ahí se utiliza el punto y coma. Muy bien, otro de los signos son los dos puntos. Los dos puntos se utilizan entonces para delimitar, ¿sí? Este es un signo delimitador que consiste en detener el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Se está hablando y se colocan dos puntos y es como que hay que poner atención porque van a explicar algo más, ¿verdad? La receta lleva solo 2 verduras, 2 puntos y nos dice cuáles son esas verduras, pepino y rábano, ¿verdad? Entonces ya nos captó la atención o llamó la atención, ¿verdad? Que teníamos que poner esta atención a lo que seguía porque nos iban a explicar qué era lo que llevaba esa receta o cuáles eran esas 2 verduras. También para conectar oraciones relacionadas entre sí, omitiendo el nexo. Entonces, en el otro, ¿verdad? Decía sin embargo. Entonces, con ese sin embargo ya se unió y por eso se utilizaba punto y coma. Pero, dice, terminó su ensayo a tiempo. Podrá viajar con el resto del grupo en la excursión. ¿Sí? Entonces, ya está indicando le da a uno, le pone atención también y ahí están 2 oraciones que tienen relación, están conectadas, pero no hay una palabra de enlace, podríamos decir, sino que el enlace son esos 2 puntos. ¿Sí? Muy bien, también los 2 puntos se pueden colocar después del saludo del encabezado de las cartas. Por ejemplo, querido amigo, amada abuelita, 2 puntos, ¿verdad? Estimado señor, apreciable licenciado, 2 puntos, y abajo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se colocan esos 2 puntos.
Ahora vamos a hablar de otro signo, ¿verdad? Que son los puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos es cuando se demuestra o demuestran, ¿verdad? Que se omitió parte del discurso. Es importante en estos puntos suspensivos recordar que son siempre 3, ni 5, ni 4, ni 2, ¿verdad? Siempre 3. Por ejemplo, dice, tengo algo que contarte, puntos suspensivos. Quiere decir que hay algo que le va a contar, ¿verdad? Te llamaré inmediatamente. Y cuando dice, o sea, en esos puntos suspensivos, significa que ahí iría lo que le iba a contar, ¿verdad? O lo que le quería decir, lo que le había pasado o lo que quería contarle, ¿verdad? Entonces, esos puntos suspensivos sirven para eso, para indicar que se omitió parte del discurso. Entonces solo escriben, ¿verdad? Tengo algo que contarte, puntos suspensivos, como para dejarlo ya seguro que hay algo que contarle y te llamaré inmediatamente. Entonces, ¿para qué la va a llamar? Para contar, ¿verdad? Pero se omitió ese discurso, pero se entiende con estos puntos suspensivos. Muy bien, entonces, esta es la explicación, ¿verdad? De el uso de los signos de puntuación al